Me habían preguntado cómo hacer para depurar las consultas de SQLs que iban tirando las aplicaciones o lo que nosotros íbamos haciendo y cómo uno puede depurar eso, ¿verdad? En un ambiente donde existe un sistema con acceso por varios usuarios, muchas veces se tiene que poder depurar qué está pasando a nivel de base de datos, por qué es tan lento, cuáles errores, cuáles son los problemas que están ocurriendo, etcétera, ¿verdad? Esto también en el contexto donde se desarrolla eh, una, una aplicación sobre una base de datos relacional. Y se acuerdan que les había comentado de que lo que ocurre es que uno desarrolla una aplicación web, por ejemplo, hay una ORM, era un componente de ORM, el Object Relational Mapping, el que mapea los objetos, ¿verdad? Que yo desarrollé con una programación orientada a objetos del lado de la aplicación y tengo una base de datos relacional y lo que los ORM hacen es como que traducen los objetos a tablas relacionales, ¿verdad? Bueno, en este contexto nosotros le voy a mostrar una aplicación que nosotros desarrollamos con .NET, una aplicación web que desarrollamos con .NET sobre una base SQL Server. Y por supuesto, toda la aplicación se desarrolló con orientación a objetos y lo que hace el ORM de Microsoft es traducir todo eso a tablas relacionales porque SQL Server es una base de datos relacional. Entonces voy a ejecutar mi SQL Server Management Studio y para mostrarle dónde está una herramienta donde uno le puede hacer un trace, es decir, un seguimiento de lo que la aplicación está tirando y cómo él traduce, cómo se está traduciendo las consultas, los métodos que yo tiro a consultas SQL. ¿Ya? Para eso voy a conectarme a una base de datos que tengo en la nube, en un servidor nuestro de desarrollo, y voy a conectarme con el SA, es decir, el sysadmin, porque tengo que tener privilegio de sysadmin para poder hacer ese tipo de operaciones, ¿verdad? Si me acuerdo la contraseña, también me puedo crear un usuario tipo JMesa con privilegio de sysadmin. Cuando yo ya me conecto acá en mi servidor que está en la nube, y aquí en Tools tengo algo que se llama SQL Profiler, ¿ya? Y me va a volver a pedir la conexión. Esta es la herramienta. El SQL Profiler es el que hace esto. Y me va a volver a pedir la conexión. Me conecté con probablemente tiene un acceso directo también en la instalación, pero uno lo ve ahí en la parte de Tools del Management Studio. Cuando yo me conecto, ya me presenta una ventana con las propiedades que yo quiero hacer el trace. Por ejemplo, le puedo dar un nombre, me dice sobre qué servidor, qué versión de servidor. En este caso, yo lo tengo instalado el 2012 nomás y qué tipo de trace quiero hacer. Vamos a dejarlo todo estándar a 7 sin nada. Después le voy a mostrar cómo esto uno puede mejorar. ¿Ya? Al conectarme, él automáticamente ya va a empezar a hacer el trace. En ese servidor nosotros tenemos corriendo varios sistemas de prueba, entonces él ya me va mostrando que ya hay procesos que están corriendo y me muestra qué usuarios ve. Por ejemplo, un usuario que se llama OpenKM, otro usuario que se llama TestBMT. O sea, hay gente que está usando bases de datos y él ya me va mostrando qué está pasando. Cuando le doy clic a cada uno de esos, me va mostrando cuál es la consulta. ¿Ve? Ahí están las consultas de SQL que va tirando las diferentes aplicaciones. Esto es así sencillamente y yo puedo interpretar estas consultas de SQL, puedo hacer pausas para poder leer, uy, ¿qué pasó acá más o menos? ¿No? Así, ¿ven? Aquí él declaró, o sea, ejecutó, preparó y después ejecutó esta consulta de SQL que es bastante compleja. Yo puedo copiar y pegar esto. Ok, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero ustedes puede ser que no entiendan nada de lo que está pasando ahí porque yo estoy mirando aplicaciones que yo sé su diseño y sé qué tablas, sé qué es el usuario de conexión, etcétera. Ok, aquí podría ser interesante agregar cuál es la base de datos sobre la cual se está tirando las consultas, porque en ese servidor existen varias bases de datos. Eso en forma predeterminada no trae las columnas. Yo tengo que hacerle stop
y ir acá en Properties, es decir, él me muestra otra vez la pantalla de bienvenida y voy a Event Selections y ahí me muestra filtros y organizar columnas. En organizar columnas, no, no, mejor dicho, Show all columns. Acá me aparecen las columnas que están ocultas, por ejemplo, ¿ven? Errores, database name. Entonces ya marcar, mostrarme todos los nombres de las bases de datos de todas las consultas. Así le voy a hacer. Y run. ¿Ya? Entonces él va a agregar acá como una columna el nombre de la base de datos. Acá está, ¿ven? Entonces la base de datos que se está, y aquí están mis diferentes bases de datos. Yo quiero hacer un trace de la base de datos de Foro, de un sistema que nosotros desarrollamos y que yo sé que está usando la base de datos Foro Testing, ¿ya? Entonces, por ahora no va a aparecer nada de Foro Testing aquí porque todavía no ejecuté el sistema. Ahora voy a entrar a ejecutar el sistema Foro Testing que tengo acá abierto, ¿ya? Este es la aplicación Foro Testing y me voy a conectar. Yo me puedo conectar usando un usuario acá o conectar usando Google, por ejemplo, porque así lo diseñamos. Pero usar Google lo que hace es toma tu cuenta de Google y le envía eso como username, hace una cosita más compleja. Voy a tratar de conectarme con este, solo para mostrarle también cosas que se pueden hacer. Entre paréntesis, ya, él se va a conectar ahí. Y entonces, cuando él intenta conectarse, ya acá yo ya puedo empezar a mirar si ya me empieza a aparecer mi base de datos de foro. A veces como que le toma un tiempo, ahí empieza a aparecer, ¿ves? Foro. A ver, tengo que hacer una pausa para poder leer, porque él está ejecutándose constantemente. Entonces hago una pausa y muchísimas sentencias de SQL se tiraron. Y acá está SIGO y acá está el foro ese que yo les dije. Voy a tratar de agrandar porque esto funciona como una grilla. Esta es la base de datos, ¿ves? Estas consultas ya se tiraron sobre esa base de datos foro. Y aquí está el nombre de la aplicación que tiró, que es el SQL Client Provider del core, es decir, esa es más o menos el ORM que está tirando las consultas, y acá con qué usuario. Foro Testing se llama mi usuario, ¿ya? Entonces, como él me muestra también de otras aplicaciones y me mezcla todo, yo puedo hacer otra vez stop y decir, ah, no, mostrame nomás solo de hacer filtro por columnas. Entonces puedo hacer, mostrarme nomás solo la base de datos que su nombre sea like ¿cómo era? Foro, ¿ya? Foro, por ejemplo. Voy a ponerle así. Like usando como si fuese, no me acuerdo bien, se llama así go, guión bajo, no sé qué. Entonces yo pongo foro nomás. Y ahí le pongo run y él limpia y empieza a mostrarme solo y exclusivamente la base de datos que contiene la palabra foro. Entonces hay otras bases de datos, pero yo ahora estoy haciendo trace solo de esa base de datos. El mismo filtro se puede aplicar a cada una de estas columnas, o por propio usuario también se puede hacer, ¿verdad? Ya. Entonces yo me voy a mover, acá él ya se conectó y me voy a mover, por ejemplo, acá. Cada vez que yo me mueva haciendo clic en mi ítem, él hace una consulta nueva, ¿verdad? Y esto, boom, boom, ¿ves? Empezaron a creer. Hizo un select count cuántos foros hay. ¿Viste? Por ejemplo, este select count from foro, esto probablemente es para mostrarme cuántos foros hay acá. ¿Ya? Si hay más de uno. O para traerme estos datos. 4 mesas, 3 ciudadanos. Cada uno de esos son consultas de SQL. ¿Ya? Entonces aquí yo ya empiezo a ver que está ejecutándose. ¿Ven? Por ejemplo, acá, tráeme los hilos. Yo puedo. Y estas consultas de SQL que están acá se pueden copiar y pegar al analizador de consultas sobre la misma base de datos, por supuesto, ¿verdad? El tema es que él suele usar también parámetros y ahí yo puedo analizar. Miren lo que él hizo. Hizo este select re complicado, hizo left join con barrio, con ciudad de registro, order by, y después le pasó los parámetros. Y él le pasó dos parámetros, parámetros 0 y parámetros 5, que yo tengo que poder identificar dónde están esos parámetros. Él reemplaza. El procedimiento almacenado propio del SQL, que se llama execute SQL, arma una, vos le das el texto de una consulta de SQL, hace referencia a parámetros y luego le pasas los parámetros y él reemplaza. Esto es lo que hace, ¿verdad? Esto es para ya un poco base de datos 2, ¿verdad?
Vamos a hacer algo más sencillo. Por ejemplo, voy a irme a ver mi perfil, mi cuenta. Entonces se supone que él hizo select all from usuario. Vamos a ver si él hizo eso. Al final, por ahí debe estar, ¿ves? Hizo un montón de consultas de SQL y uno de esos debe ser, ahí está, CL, ID, código externo de ciudad, de barrio, ese ya es de qué barrio soy por ahí. ¿Por qué? Porque también en usuarios está, aquí está, la lista de barrios de una ciudad. Por eso es que él hace para cada uno de esos. Vamos a ver dónde está lo del select from. Todo es barrio, barrio, se ve que tira varias veces y por acá debe estar la provincia, tiró provincia, provincia otra vez y ahí veremos si él hizo select. Ven la cantidad de SQL, trajo el país, trajo los países, la lista de países, pero primero cuenta si hay países para mostrarte los roles de los usuarios. Entonces, todas estas son consultas de SQL que se están viendo acá abajo. Voy a agrandar que la aplicación va tirando, ¿ven? En algún lado va a estar lo de select all from usuarios, un poquito más arriba, que es lo primero probablemente que él hizo. Ciudades, otra vez. Ahí yo también puedo ver, híjole, mi ORM está tirando muchas consultas. ¿Cómo puedo hacer para simplificar? País, select count, ¿por qué hizo tantas veces? Porque si hice solo un clic, entonces tengo que poder optimizar. Aquí está usuarios, ¿ven? Esta es la consulta de usuarios que él hizo. Entonces voy a copiar un poco para ver si tiene sentido. Voy a abrir un nuevo query. Y lo que él hizo para consulta de usuarios es este. Selectó de la tabla usuario, trajo el ID, si está activo, su password, de qué área es. ¿Ven? Todo es el formato en que él traduce. En este caso no hizo join con nada, pero trajo barrio, país, país de nacimiento. Y no veo que haya un where, ¿eh? Pero vamos a ejecutar a ver si nos da un error. No, ahí está. Mira, me trajo. Hash password no me muestra porque seguramente lo oculta. Bueno, username ahí está. Y con ese usuario yo estoy conectado, ¿verdad? Jorge Mesa. Entonces él hizo toda esta consulta para traerme los datos, de mostrarme el perfil de Jorge Mesa, que es lo que pasa cuando le doy clic aquí. ¿Ya? Si le doy, por ejemplo, cambiar contraseña o le doy editar mis datos, vamos a ver un poco y le voy a decir, yo soy de Argentina y voy a guardar eso. Y puedo hacer lo siguiente, como esto ya no me interesa, puedo limpiar con el borradorcito y ahora voy a ejecutar el botón guardar. Yo lo que cambié fue país al usuario Jorge Mesa. Guardar. Ahí me dijo verdecito guardado y entonces ¿qué hizo mi trace? Me muestra todo lo que hizo él. Primero ejecutó acá y luego hizo el update. ¿Ven? Acá el update es un poquito complejo, ¿verdad? Voy a hacerle pausa para poder leer bien. Declare, insertado. Él inclusive a veces arma todo un procedimiento almacenado para hacer eso, ¿verdad? Esto ya parece que ya está, ahí está. Primero seleccionó todo y después hizo el update. Voy a copiar solamente esa parte del update. Hizo más cosas, ¿verdad? Pero como ellos son mucho más, saben más de SQL que nosotros, ven, él hizo el update de todo lo que él encontró en el formulario. Y todito le pasó como parámetros, ¿ven? Update usuario, set activo es igual a parámetro 14, hash password es parámetro 15, ID área es igual a parámetro 16. Entonces, estos parámetros él armó de mi formulario y cuando le doy grabar, él le pasó, ¿verdad? Por eso es que es más complicada la sentencia de lo que estábamos viendo ahí, ¿ya? Entonces, la sentencia completa del botón es pero nadie programó eso. El que programó lo programó sencillamente usando lenguaje orientación a objetos, ¿verdad? Ahí, pero el ORM armó toda este script SQL, ¿verdad? Declaró las variables, ¿ven? Mira un poco, afectó también la auditoría, porque hay una tabla de auditoría, insertó en la tabla de auditoría, ¿ven? Después seleccionó y después hizo update persona porque hay datos de persona en ese formulario y después hizo update usuario y finalmente acá lo que le está pasando son los valores de los parámetros, ¿ven?
que viene, que le tira la aplicación. Entonces, con esto termino diciéndoles, ok, no importa la herramienta, nosotros estamos usando .NET Core, .NET Core multiplataforma en Microsoft, ¿verdad? Un framework de desarrollo con C Sharp, un lenguaje de última generación y sigue usando SQL por abajo. Y yo soy capaz de entender lo que la aplicación hace y podría corregir o detectar problemas que están generando en mi base de datos, ¿ya? Bueno, eso es todo por hoy, amigos, y espero haber respondido la consulta.